Ok, bien está. Y empiezo a compartir la pantalla. Me dicen cuando la vean y ya la pongo yo aquí también en pantalla completa. Listo, profesora, gracias. ¿Ya se ve en pantalla completa? Sí, Ujú. Ok, entonces, rápidamente. Habíamos empezado a platicar esta semana acerca de este documento de guía de los modelos productivos. Entonces decíamos que era importante identificar una serie de conceptos que nos iban a ayudar a revisar tanto este documento como el siguiente del mismo libro. Entonces, conceptos importantes como ayer es el de modelos productivos, modelos de crecimiento, estrategia de ganancia, fuente de ganancia, ¿no? Entonces, de manera general y a partir de ahí, eh, se pueden concatenar otros que es la relación salarial o la relación también denominada capital-trabajo, ¿no? Y platicábamos también del papel de la incertidumbre y de las obligaciones que enfrentaban, ¿vale? Entonces, todo esto ya lo vimos. Bueno, esta primera parte la platicamos de manera muy general porque decíamos, no me acuerdo si fue la clase del lunes o del miércoles, ¿no? Cómo había evolucionado toda esta cuestión de la producción. Y decíamos, a ver, en cierta etapa, ¿no? De la historia industrial, bueno, si lo quieren ver, o de la historia manufacturera, teníamos una producción que era prácticamente artesanal, donde el conocimiento, ¿no? Lo detentaban aquellos artesanos de oficio y ese conocimiento se iba pasando de generación en generación. Entonces, platicábamos de qué controlaba este artesano de oficio. Decíamos, controla a quién le compra los insumos, controla la forma en la cual trabaja, es decir, los tiempos, ¿no? La intensidad del trabajo. ¿Por qué? Porque tiene el know-how. Entonces decíamos, la persona o personas que trabajaban en ese taller artesanal conocían desde la A a la Z, del inicio a fin del proceso productivo del bien que ellos elaboraban, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también decíamos que controlaban a quién lo vendían porque era prácticamente una producción en mercado local, ¿no? Se anticipaba quién quería, en este caso, el bien y se trabajaba prácticamente, si ustedes lo quieren ver como cuando van ahí a que les hagan un vestido o unos zapatos a la medida, ¿no? Era prácticamente ya estaba asegurada la venta, ¿no? Entonces, pero lo más importante de esta producción artesanal, yo no me centraría ni en la compra de los insumos ni en la venta, yo me centraría en la cuestión de que el artesano tenía el conocimiento, ¿no? Y decidía cómo producir y la intensidad de la producción, ¿vale? Entonces, platicábamos también que se va a dar este tránsito de una producción artesanal a una producción fabril. Y la gran diferencia, ¿no? Entre esta producción artesanal y la producción fabril se centra, la primera es que la persona ya no es dueño del medio de producción. ¿Se acuerdan que decimos, bueno, si tú eres el dueño del medio de producción, ¿por qué vas a trabajarle a alguien más? ¿No? Entonces, pero las personas, los artesanos, por un proceso de despojo, ¿no? Y también los campesinos que duraron cientos de años, llegan a estas primeras fábricas y ya no son dueños del medio de producción, pero seguían siendo dueños del conocimiento y de la intensidad bajo la cual trabajaban en la fábrica. Platicábamos también cómo poco a poco dentro de la fábrica se va introduciendo esta cuestión de la división del trabajo. El trabajador se va especializando en una etapa específica del proceso productivo y tiene el conocimiento sobre esa etapa específica. Entonces, recuerden desde los clásicos con Adam Smith que nos decía las ventajas de la división del trabajo en términos de la especialización y en términos del aumento en la productividad. Y pusimos el ejemplo de la fábrica de alfileres, ¿no? Entonces, pero la cuestión alta también aquí es importante, es que el trabajador se va haciendo más especializado, más hábil, pero va perdiendo el conocimiento de todo el proceso productivo que antes le era propio. ¿Qué sigue controlando? La intensidad con la que trabaja. Pero luego aparece la figura del capataz, que era una manera bajo la cual la administración de la empresa, los dueños de la empresa, trataban de qué? Trataban de estar controlando aún esa parte que el trabajador tenía cierto poder de decisión en la intensidad del trabajo. ¿Sale? Entonces,
Cuando estamos hablando de esta producción en masa, y es algo que ya empezamos también a platicar, hablábamos de Taylorismo. Entonces, esto es muy común que se vea en administración, porque son métodos de gestión del trabajo. Supongo, no lo sé, ya ustedes me lo dirán. No me acuerdo si les pregunté si lo habían visto en alguna parte de la carrera, pero es importante, porque cuando vemos las grandes innovaciones en términos productivos, no fueron innovaciones tecnológicas, fueron innovaciones en los métodos de gestión del trabajo. Entonces tenemos Taylorismo, tenemos Fordismo y tenemos lo que está ahí, que es la producción ajustada o el método Toyota, ¿sale? Entonces, eso es importante y es la razón por lo que nosotros estamos analizando estos modelos productivos. Ahorita platicamos qué es un modelo productivo. Entonces, con esta cuestión del Taylorismo, decíamos, va a haber algo que va a ser muy importante, eh, la separación. O sea, aquí todos son intentos de la gerencia por apropiarse de este conocimiento que está contenido en quien hace trabajo en el día a día, que es el trabajador, que es el obrero. Entonces, lo que hace la gerencia es separar la ejecución, ¿no? O sea, del pensar. A ti te contratan ya no para pensar, sino únicamente para ejecutar. ¿Y quién se reserva el derecho del conocimiento o de decir cómo se tiene que trabajar? La gerencia o el empresario, todo el cuerpo directivo. ¿Sale? Entonces, esto va a traer consecuencias bien importantes para la empresa, porque si bien se gana en productividad, y platicábamos de esta cuestión de que el obrero se convierte únicamente en un apéndice de la máquina, porque su función es ver que la máquina funcione correctamente, ¿no? También se le quita a este obrero la capacidad de proponer en el proceso productivo, la capacidad de aportar en términos de innovación al proceso productivo, porque a él le pagan únicamente por realizar actividades rutinarias, ¿no? Ejecutar, y eso aumenta la productividad, sí, pero a la larga va a haber un costo bien importante para estas empresas que implementan este tipo de modelos productivos en términos de innovación, ¿sale? Entonces, decíamos que el Taylorismo, ¿no? Con su división del trabajo, con sus tiempos y movimientos, y sí eso, pero todavía con el capataz, se transforma en Fordismo, o el método Fordista de producción, cuando nosotros integramos a esta ecuación la producción mecanizada, la línea de montaje, ¿no? Porque ya no necesito de qué, de un vigilante o de un capataz que esté, no, ahora ¿quién regula, ¿no? La intensidad de trabajo del obrero, la misma máquina, ¿sale? Entonces ahí es una apropiación total del conocimiento obrero y del ritmo de trabajo obrero. Entonces esto es muy importante. Cuando hacemos alusión a la producción ajustada, esta es la producción que tiene Toyota, ¿no? Y platicábamos ya de manera muy general que se decía que era el pensar al revés que el método productivo estadounidense de la gran empresa estadounidense que se fundó durante un montón de tiempo en el modelo productivo fordista. Entonces, aquí cambian un montón de lógicas, ¿no? Que yo creo que no nos va a dar tiempo de verlo ahorita, pero lo vamos a ver el siguiente trimestre, ¿no? En esta cuestión de la producción ajustada. ¿Qué significa la producción ajustada y por qué? Tiene una lógica, tanto la producción en masa como la producción ajustada, de algo que ya he enfatizado mucho en clase, la distribución del ingreso, ¿vale? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en mente, ¿no? Y en función de esta distribución del ingreso que se determina de manera macroeconómica, es diferente el actuar de la empresa. En función de esta distribución del ingreso, es como la empresa tiene que gestionar sus métodos de producción. Por eso les decía que es muy interesante todo este enfoque, porque es la macro fundamentación de la economía. ¿Por qué la macrofundamentación de la economía? Porque en la macroeconomía, o sea, a nivel macroeconómico se generan acuerdos sociales que van a impactar en los métodos productivos de la empresa. ¿Sale? Entonces, todo esto ya lo vimos, ¿no? Lo platicamos toda esta semana, etc. Entonces, me centro aquí, ¿no? Habíamos platicado que la empresa enfrenta dos incertidumbres y dos obligaciones.
La primera incertidumbre es, ¿no? Si va a vender en la cantidad y al precio que tiene contemplado la empresa. Porque decíamos que la empresa produce en T, pero vende en T más 1. Y nada asegura, decíamos, a priori, ¿no? Antes de que empieces el proceso productivo, que tu producto se va a vender. Y decíamos, si se va a vender en las cantidades y al precio que tú tienes contemplado. Otra incertidumbre que enfrentaba la empresa y les decía, la empresa tampoco sabe si va a poder producir en las condiciones que lo tiene pensado. ¿En términos de qué? En términos institucionales, reglamentarios, ¿sale? Pero también una cuestión importante, si va a poder encontrar el tipo de trabajador que necesita para su proceso productivo y si ese trabajador, y eso es lo más importante, va a aceptar de manera individual o colectiva las condiciones de trabajo. ¿Vale? Entonces, esto ahorita lo vemos con mayor detenimiento. Entonces, esas son las dos incertidumbres. Y decíamos, la empresa también está obligada, ¿sale? Está obligada a vender, porque si no entra en competencia, y decíamos, ¿qué significa que tiene, o sea, que está obligada a vender, que está obligada a tener una ganancia promedio a la que tienen otras empresas en su sector o de actividad, ¿no? En la rama industrial en la cual se desempeña. Si no lo hace y queda por debajo, dice, entra en competencia, es decir, se va a ver atacada, o sea, va a ver su posición atacada por otros empresarios que se dedican a lo mismo que él. Y aquí hay de dos, ¿no? O sobrevive en esta visión evolutiva o es eliminado o absorbido por otra empresa. Y deseamos la otra obligación que esta le tocaba al trabajador, a la fuerza de trabajo, porque se veía obligado a cambiar sus competencias de acuerdo a los requerimientos del capital o de acuerdo a los requerimientos del mercado de trabajo. Y también tiene la obligación de migrar a donde esté localizado el capital, donde haya demanda de su fuerza de trabajo. Entonces, con esta cuestión, y esa última frase fue algo que empaticé mucho, en esta cuestión de que la empresa está obligada a obtener una ganancia promedio y poníamos la ecuación de beneficios, decíamos, bueno, ¿cómo puede aumentar la empresa sus beneficios? Vendiendo más. ¿Y qué hace que venda más? Ah, bueno, pues que sean quizá productos novedosos, innovadores, pero eso requiere un gasto en innovación, ¿no? Y eso ustedes lo están viendo que el proceso innovativo o el proceso de investigación y desarrollo no es un proceso lineal seguro, que es totalmente incierto y que requiere importantes fuentes de financiamiento en términos monetarios, pero también de capital humano, ¿vale? Entonces, eso es una cuestión importante. Lo segundo, entonces, dices, bueno, si la empresa no innova, y les decía que las empresas actualmente han dejado de invertir y por lo tanto de innovar, las empresas de qué manera buscan aumentar sus beneficios. Y dices, bueno, quizá aquellas empresas que innovan, ¿vale? Aquellas pocas que innovan, se benefician de estas ganancias de monopolio porque pueden ofrecer precios más altos, y platicábamos el caso de las farmacéuticas, pero muchas empresas que no lo hacen han tratado de aumentar sus beneficios a través de la reducción de costos. Y decíamos que costos, principalmente los salariales. Platicábamos en clase todas las reformas que se hicieron en términos del mercado de trabajo, ¿no? Esta cuestión de la flexibilización laboral, que puedes trabajar 2 horas, ¿no? Y les decía, vean las estadísticas de INEGI, dicen, a ver, si has trabajado, no me acuerdo, creo que sí es 1 hora, algo así en la semana, no estás desempleado, ¿no? Entonces, las empresas han bajado sus costos con los costos salariales, con la subcontratación, pero el problema más importante es, y aquí lo señalaban estos dos autores, es que la venta efectiva de las mercancías, ¿no? De los bienes y servicios que fabrican o ofrecen estas empresas, depende de la compra por parte de los asalariados. Pero si estamos hablando de empresas que se han concentrado en los últimos 40 años en bajar el salario de los trabajadores, no es de extrañar que las empresas pues no resistan en el mercado, a pesar de que tengan
estrategias comerciales o, ¿cómo se llama esa cosa? Ahí se me fue, planes de mercado, etc. Platicábamos con Vladimir. Bueno, a ver, Vladimir, entonces, ¿a ti te gustaría vender más? Sí, quizá en algunas ocasiones te quedas por encima, bueno, superas lo que tú quieres vender, o otras te quedas por abajo y tienes que buscar de qué manera tienes que vender. Pero si más personas, ¿no? Y decíamos, bueno, quizá para muchos el costo de una rebanada de pastel no es prohibitivo, pero para muchas personas sí. Entonces dices, pues prefieren comprar 2 kilos de jitomate o tortillas o 1 kilo de carne a comprar 2 rebanadas de pastel. Entonces, ¿por qué? Porque el mercado de productos depende del ingreso de los asalariados. Y si no tenemos buenos ingresos internos, las empresas pues no tienen muchas posibilidades de sobrevivir. ¿Vale? Entonces no pueden obtener esta ganancia media y por lo tanto, adiós. Entonces, ¿de qué manera se puede actuar para reducir la incertidumbre? Ojo, ante la venta efectiva y ante poder producir en las condiciones que la empresa lo requiere en términos reglamentarios, pero principalmente en lo que concierne al tipo de trabajador que yo requiero incorporar a mi proceso productivo. Y empezamos a trabajar la primera, que era la de la incertidumbre en torno a la venta. Y decíamos, lo primero que hacen las empresas es tratar de delimitar lo mejor posible, dice, la extensión de su demanda solvente. ¿Quién es el segmento de mercado? ¿A qué segmento de mercado me dirijo? Ok. Entonces, me dirijo a un segmento de clase media alta, de clase alta, de clase baja, ¿no? De clase media baja. Ok. Y ya que tengo más o menos delimitado, no te me duermas, es un ingrato, tú es un sueño, por eso me pongo aquí con el café. A ver, entonces, una vez que yo delimito, ¿vale? Mi demanda solvente, ¿por qué es importante? Y decíamos, porque depende de cada segmento de mercado lo que me van a pedir, cómo le voy a crear valor. No es lo mismo que yo me dedique a la actividad del sector, no sé, al sector de los restaurantes, ¿no? Y entonces, si yo me dirijo a una clase alta, pues no le voy a vender, fíjense, ¿cómo se la vendes? Quesadillas o esquites. Estaba viendo hace tiempo un programa de estos de los chefs, ya saben que se pusieron mucho de moda. Entonces era un programa que se hacía en Estados Unidos y entrevistaban a dos chefs, a dos mujeres chefs en Estados Unidos y presentaban, era un restaurante de super lujo y lo que estaban vendiendo era esquites, ¿no? Entonces era así como que, esquites, ¿no? Pero los daban en una hoja ahí de las de tamal, pero súper, o sea, la presentaban de una forma sumamente artística, o sea, eran esquites, pero bueno, o sea, por esa forma o por esos esquites que te vendían ahí, te cobraban carísimo. Y nada que, o sea, tú así le creas valor a ese segmento, ¿no? Le creas valor a ese segmento como, o sea, se lo presentas de una manera muy bonita, porciones muy pequeñas, ¿no? Entonces, y estás dispuesto a pagar. ¿Cuándo le creas valor a alguien? Cuando estás dispuesto a pagar por ese bien, por ese servicio. Está el caso aquí del restaurante Puyol, aquí en México. Entonces, ¿qué pasa en el Puyol? Que tú compras una docena de tortillas de estas negritas y no sé en cuánto te la dan, o sea, ya dicen, perdí el dato, ¿no? Pero es carísimo. Y tú vas al mercado de tu colonia y están las señoras que vienen de las comunidades y te venden esas mismas tortillas mucho más baratas, ¿no? Entonces, pero ahí es orgánico y de maíz no sé qué, maíz tal, tal, tal. Entonces, dependiendo del sector al que tú te diriges, es lo que le crea valor y qué va a pedir, ¿vale? Entonces, con esto en mente decíamos, delimita a quién le vas a vender. Y en función de esto, dótate de una ventaja competitiva duradera, ¿sale? Entonces, esa ventaja competitiva, dice, tiene, por el lado de la demanda, tiene que considerar las prioridades de los consumidores. Y les ponía el ejemplo de la casa de Tony. ¿Qué pasa con la casa de Tony? ¿Qué nos vende la casa de Tony? Pues dice, maestra vende tacos, tostadas, flautas, ¿qué más vende? Sopes, quesadillas, ¿no? Toda la vitamina T, ¿vale?
¿Nos vende un producto rico? Sí. ¿Caro? Pues no, o sea, no creo que sea caro, pero tampoco es baratísimo. Pero digamos que pues es un precio aceptable. Pero lo que vende esta empresa, más que el alimento en sí, lo que te vende es rapidez, porque tú sabes que haces muy poquita fila. O sea, siempre hay gente ahí en casa de Toño, haces fila, pero es relativamente rápido. Están los chicos que te llevan a generalmente gente muy joven, ahorita platicamos ese lado del trabajador, ¿no? Gente muy joven que están así con estos micrófonos y te pasan y te sirven, todo rapidísimo. O sea, entras, comes y ni te das cuenta y ya estás afuera. ¿Vale? O sea, porque también como el mismo ambiente del restaurante te lleva a comer de una manera rápida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estás vendiendo? ¿Estás vendiendo rapidez? Sí, yo creo que es lo importante. ¿Estás vendiendo precio? Pues relativamente sí, ¿no? Estás vendiendo, fíjense, antes nada más había dos sucursales de Casa de Tono, o bueno, yo conocí la primera sucursal que estaba aquí en Cascaposaco, aquí en Clavería, ¿no? La original, pero ahora ya también encuentran Casa de Toño por todos lados, ¿no? Empezaron una estrategia que considera esta cuestión de la disponibilidad, ¿no? Que tú encuentres esa franquicia, la franquiciaron, ¿no? La idea en diferentes partes de la ciudad, ¿vale? Entonces, para ese sector es importante. El precio sí, pero es importante la rapidez del servicio y también la disponibilidad. Ok, entonces, si eso le crea valor, eso es lo que voy a tratar de dar. Ahora, eso por el lado de la demanda, ¿vale? Yo identifico qué tipo de servicio, qué tipo de bien requiere mi demanda efectiva. La cuestión importante en términos productivos es cómo se lo doy. A ver, entonces, ¿qué es lo común a todas estas platillos que lleva Casa de Toño? El maíz, el aceite, la crema, el queso, o sea, todos estos lácteos, ¿qué será? Lechuga, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar, ¿no? Comprar con los principales productores para comprar a través de economías de escala, o sea, comprar en grandes cantidades. ¿Y qué va a pasar con mis costos? Pues mis costos van a caer porque de una forma u otra, sí o sí, en todo utilizo maíz. Prácticamente en todo utilizo crema, queso, lechuga, o sea, es eso, salsas. Entonces, imagínense ustedes los precios a los que compran, ¿no? Sus costos, y eso hace también que el precio no sea caro. Segunda también cuestión importante, si lo que yo estoy vendiendo es rapidez, voy a contratar, y sin demeritar, a los señores de la tercera edad para que estén ahí en casa de Toño sirviendo. ¿Quiénes están trabajando en casa de Toño? Ya, díganme ustedes por qué me cansé de hablar. Pues yo había Gente. leído que únicamente reclutaban bueno, como una experiencia de un chico, que Ajá. únicamente reclutaban a personas jóvenes porque las jornadas laborales eran sumamente exhaustas, además de que pues nunca había un descanso, ¿no? Entonces, pues es entendible de que se concentren en la población joven que tiene la capacidad o, ajá, pues como biológica de soportar esa jornada. Ustedes se dan cuenta, gracias Carlos, ¿no? Todos son muy jóvenes, ¿no? Los supervisores también están jóvenes, o sea, no pasan de cierto rango de edad y los traen, pero corriendo, ¿no? Entonces, están ahí enseñándoles, están en formación, pasas de una mesa, pasas de otra, están llevando, están cobrando, entonces son personas jóvenes que, como decía Carlos, biológicamente, por su edad, pues aguantan esas jornadas de trabajo que realmente son extenuantes. No sé esta cuestión de si había descanso o no, pero lo que sí leí en términos de Casa de Toño con los trabajadores, que había una alta rotación de trabajo. ¿Por qué? Porque muchos de estos jóvenes, aún siendo jóvenes, no aguantan lo pesado de la jornada de trabajo. Entonces, pero ¿cuál es la gran ventaja de este modelo, ¿no? De negocio, modelo productivo? Que jóvenes necesitados de un trabajo y de un salario hay un montón, porque no está requiriendo un trabajador con ciertas capacidades, no sé, especiales, ¿no? Que sea pero un lucho en ciertas cuestiones tecnológicas, no, simplemente que sepa tomar una orden, llevar platos, o sea, es nada más eso. Entonces, por eso cuando vemos desde el lado de la oferta,
piensen en este modelo productivo de casa de Toño. ¿Qué tipo de trabajador requiero? ¿Qué tipo de gestiones en términos de proveeduría requiero? ¿Qué tipo de producción requiero para hacer todas estas garnachas que venden? ¿Cómo me voy a organizar productivamente? ¿Qué productos les voy a vender? Si ustedes se dan cuenta, son productos bien sencillos que te aseguran esta cuestión de la rapidez, pero también en cuestión con el trabajador, no requiere un trabajador sumamente capacitado, simplemente que sea joven. ¿Y cómo serán los salarios que se dan en casa de Tony? No lo sé, no sé si sean competitivos en el sector, pero a mí me parece que pues, han de ser bajos, ¿vale? Entonces, estamos hablando de cómo se va gestando la ventaja competitiva del lado de la demanda, del lado de la oferta. ¿Qué pasa a nivel del Estado? El Estado también puede apoyar a las empresas para que se doten de una ventaja competitiva duradera. ¿De qué manera? Y ahí está, dice, a ver, puede dar subsidios, puede dar apoyo a la formación de los trabajadores. Si son empresas que importan, puede permitirles tener tipos de cambio más bajos que aquellas que no lo son. El Estado puede, a través de esta cuestión de la construcción de infraestructura educativa o también de carreteras, ¿no? Ayudarle a reducir los costos a las empresas, crear institutos para que se capacite la mano de obra, dice aquí dar subsidios a la innovación. Entonces, el Estado, piensan actualmente, con toda esta cuestión que se ha hablado del nearshoring, ¿no? Estaba leyendo hace unos días, dice, a ver, el Estado va a dar exenciones fiscales a todas las empresas extranjeras que se asienten en México para aprovechar las ventajas del nearshoring. ¿Eso le puede apoyar a la empresa para dotarse de una ventaja competitiva frente a su competencia? Sí. Imagínense ustedes, ¿no? Si el Estado les dijera, ¿saben qué? Va a haber una beca para todos los alumnos del nivel superior, ¿no? Que ya vayan a terminar y que tengan, no sé, que se quieran formar en el extranjero durante 6 meses. Eso les va a dar a ustedes ventajas competitivas frente a la competencia de otros países o de otras universidades, claro que sí, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva, la del Estado, es a nivel macroeconómico, y por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, le compete a la empresa. Entonces, esto, ¿sale? Esto es algo que puede hacer la empresa, identificar su demanda, qué tipo de producto necesita, ¿no? Cómo le crea valor ese producto, y en términos productivos, ¿cómo le hago para generar ese producto? Yo les pedí aquí a ustedes que trajeran algunos ejemplos. Ya me habían dicho algunos ejemplos ahí en clase. ¿Tienen algunos otros? ¿Queda claro esta cuestión? Los escucho. Sí. A ver, adelante. ¿Quién quería participar? Lo de novedad puede ser esto del, o sea, de que cada vez se hacen como que nuevos teléfonos y así. O sea, Ah, por el sentido más que sea novedoso a que sea útil. Por ejemplo, lo del iPhone. ujú. O sea, que sacan nada más, bueno, a lo mejor y, bueno, no soy nada de hardware ni de software, ¿no? Más bien. Ajá. Pero pues lo que yo veo es que no cambia en general el diseño, el diseño es prácticamente el mismo. Entonces nada más es como de que incentivan esta idea de la novedad para decir, ay, es que como es nuevo, voy a consumirlo, ¿no? Puede ir como que más o menos por ahí. Ok, ¿qué pasa con el caso del iPhone? Fíjense, cuando salieron todos estos productos Mac, ¿no? Generalmente bueno, se consideran que son productos o fueron productos innovadores, ¿no? Entonces, la innovación generalmente le permite a la empresa cobrar, que hace la innovación, cobrar un precio por encima de aquellas empresas que no generan innovación, ¿vale? Entonces, eh, todos estos productos Mac los tenemos ubicados como son productos de alta gama. Entonces, ha habido, y en su momento fueron innovaciones radicales en su sector.
Pero han llegado otras empresas y tenemos el caso de Samsung o tenemos el caso de todas estas empresas que se dedican a la telefonía chinas, que está Huawei o se llama Xiaomi también, que tienen sus segmentos de alta gama que también son muy buenos, ¿no? Entonces, pero generalmente no te ves tan elegante o tan fashion, ¿no? Ahí si traes un Xiaomi o si traes un iPhone, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, ando sin zapatos o debo todo el iPhone durante el año, pero traigo el iPhone, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que te vende, en este caso Mac? ¿Te vende innovación? Pues sí, en teoría, o sea, tú tendrías que estar pagando por ese teléfono. ¿Cuánto cuesta el último iPhone? Pues que están carísimos los O teléfonos, o sea, 30,000 pesos, ¿no? pues no sé, es impresionante. El otro día que también pasé uno, o sea, yo me quedé impactada de lo que costaban los teléfonos. Bueno, o sea, imagínense cuánto cuesta, o sea, pero ¿qué es lo que te están dando? Te están dando, sí, innovación probablemente, pero ¿qué te están dando? ¿Calidad? Pues sí, debe de tener cierto nivel de calidad. ¿Novedad? Pero también hay que una cuestión es que te dan estatus, ¿no? Entonces tú estás pagando, ¿por qué? Por todas esas cuestiones. Entonces, cuando Mac, ¿no? O Apple, ¿no? Produce estos teléfonos, debe de asegurarte un mínimo de calidad, debe de asegurarte que el producto tiene un mínimo de innovación, debe de asegurarte que eh, contrata o tiene métodos productivos que te permiten decir, o sea, que el producto que tú tienes es resultado de un proceso innovativo y de desarrollo. Y por lo tanto, el trabajador que requeriría, ojo, para realizar esta innovación no es el mismo trabajador que requieres para Casa de Toño. Luego entonces vas a tratar de captar estos trabajadores ofreciéndoles cosas distintas a las que se le ofrece, ¿no? A un trabajador que realiza actividades estandarizadas. Ahora, fíjense, ¿dónde produce esto? Esto es interesante, ya lo platicamos de manera muy general cuando veíamos el caso de la integración vertical y horizontal. Muchas de estas empresas de alta gama, ¿vale? Tienen totalmente deslocalizada su producción a nivel internacional. Y decíamos, el diseño se realiza en Estados Unidos, pero el ensamble se realiza en India, en Pakistán, en Vietnam, ¿no? Entonces, va buscando, ¿no? A nivel internacional la manera de bajar costos, ¿sale? Entonces, por eso decimos, desde el lado de la oferta, a ver, yo ya identifiqué qué es lo que quiere mi segmento de mercado. Ahora, ¿cómo se lo doy en términos productivos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sale? Fíjense, eh, de unos, no sé si este año o el año pasado, en el caso de Starbucks, ¿vale? En el caso de Starbucks siempre sacaba, y eso era mucho en Japón porque allá con toda esa cuestión que les gustan las cosas bonitas, las cosas kawaii, ¿no? Todo eso en Asia, ¿no? Era muy dado la colección de tazas y de termos y todo lo demás. No sé si, a mí me parece que ya es una barbaridad, ¿no? En este año, el año pasado, empezaron a sacar un montón de colecciones, pero prácticas. Si ustedes van a Starbucks de manera cotidiana o de vez en vez, tienen ahí toda esta cuestión del anaquel y van a ver que hay colecciones de termos, de vasos para frío, de tazas, pero o sea, no pasa, no sé, 2 semanas y ya hay otra, y ya hay otra, y ya hay otra colección. ¿Qué identificó? ¿Por qué lo hacen? Porque identificaron que ese segmento, ¿no? Al cual le venden, no solamente es de que tú estés en Starbucks y que te den un producto, comillas, calidad, o que esté disponible el café, o una cuestión de estatus. Ahora también quieres eso ¿para qué? Para tu casa, o para que cuando andes en la calle lleves una parte de ese estatus, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la cuestión importante aquí? Digo, hay una venta enorme, enorme, enorme de todo este tipo de tazas y termos y todo lo demás. Entonces, ¿son baratos? No, son carísimos. Entonces, si ustedes comparan cuánto te cuesta un termo ahí en Starbucks mínimo, está como en 700, 800 pesos. ¿Lo podrías conseguir en otro lado más barato? De la misma calidad probablemente.
pero quizá el diseño no es tan bonito o el color no es tan atractivo. Entonces, ¿qué haces? Lo compras, ¿vale? Identifican del lado de la demanda cuál es la prioridad de su consumidor. Y ahora, en términos productivos, ¿cómo le hago para dar? Pues entonces tengo que buscar a nivel nacional o internacional productores que hagan ese tipo de bienes, que lo hagan a precios muy competitivos y obviamente el producto, ¿no?, que venden estas personas, estos fabricantes, pues requiere pues de trabajadores pues estandarizados. ¿Dónde compran? No compran de manera nacional, sino compran internacionalmente. A mí me regaló mi hermana esta tacita, ¿vale? Así se ve, ¿vale? Entonces, ahora para Día de Muertos, ya de entrada es una apropiación cultural, ¿no? Porque esto, o sea, ¿cómo se llama? Propio de nuestra cultura, las calaveritas. Entonces, pero aquí dice muy coqueta, y está muy bonita la taza, no dice coquetamente aquí Starbucks, pero dice fabricado, manufacturado por Starbucks Company, hecho en China, ¿no? Entonces, imagínense el precio que tiene esta taza en China, cuánto le pagan a los trabajadores en China, ¿sale? Y no se fabrica en México. Entonces, por el lado de la oferta, viene Día de Muertos, entonces vamos a lanzar una tacita aquí, la hacemos en China, ¿no? Donde ahí los métodos de producción son estandarizados, bajos salarios, entonces yo la vendo aquí, ¿no? A determinado precio, pero gano un montón. ¿Vale? Entonces, esto es lo que puede hacer la empresa a nivel microeconómico. Eso queda claro, ¿sí? Entonces, en el examen va a venir un ejemplo para que ustedes identifiquen, ¿no?, esta cuestión de cómo la empresa se dota a nivel micro de estas ventajas competitivas, ¿vale? ¿Se puede hacer algo a nivel macroeconómico? Sí, pero eso no le compete a la empresa. Eso le compete ¿a quién? Al Estado. ¿Por qué? Porque hay una segunda vía para actuar sobre la incertidumbre del mercado de la venta, ¿vale? Y por eso les decía, tiene que ver con la distribución del ingreso. Dice, se puede actuar sobre la fuente de generación del ingreso y también cómo se distribuye ese ingreso a nivel nacional. El objetivo es, dice aquí, hacer más previsible cómo puede evolucionar la demanda de manera cuantitativa y cualitativa. Me explico. A ver, entonces, las empresas tienen duda respecto a si van a vender. ¿Por qué? Porque no saben si las personas les van a comprar. ¿Y de qué depende de que les compres, de que les crees valor, ¿no? Entonces, tú les puedes crear valor, sí, pero si no tienen el ingreso para comprarlos, a pesar de que les crees valor, pues está medio cañón. A mí, les decía, yo soy doña tazas porque me encantan las tazas y termos y todo lo demás. Y diría, bueno, ya se me ganaba de Starbucks, pues sí, pero estar así como que gastando diario de a 700, pues no da el ingreso, ¿no? Entonces, sí están muy bonitas, muy atractivas, pero no, ¿no? Entonces, ¿te pueden crear valor un montón de cosas? Yo creo que sí, ustedes saben quién les crea valor de manera individual. ¿Da el ingreso? No, y priorizas, ¿sale? Entonces, eso es lo que hace que las empresas digan, sí, yo saco algo que crea valor, y si no me compran. Entonces, la cuestión reside al final en el poder adquisitivo de las personas. Pero les decía, la distribución del ingreso se gesta, se acuerda a nivel macroeconómico. Entonces, ¿de qué manera el Estado puede actuar para reducir la incertidumbre que enfrentan las empresas a la hora de vender? Y el Estado puede actuar a través del modo de crecimiento. ¿Qué es el modo de crecimiento? Se compone de dos partes. ¿Cómo se genera el ingreso nacional? ¿Y cómo se distribuye el ingreso nacional? Entonces, en México hemos tenido en el siglo XX y en el siglo XXI dos modos de crecimiento muy marcados. El primero fue el modo de crecimiento basado en el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, donde el objetivo era crear una industria nacional que ayudara a reducir la dependencia tecnológica o de bienes importados que tenía
no solamente México, sino América Latina, hacia estas potencias, ¿no? La periferia hacia los centros, y también reducir toda esta cuestión del deterioro de los términos de intercambio, en el sentido de que no es lo mismo vender materias primas, lo que tienes, lo que recibes por vender las materias primas, que lo que tienes que eh, erogar para poder comprar bienes manufacturados terminados o su tecnología, ¿no? O sea, la diferencia es brutal, el deterioro de los términos de intercambio. La restricción externa al crecimiento también es que, dada esta cuestión, no tienes las suficientes divisas para poder adquirir todos estos bienes importados, y de ahí, ¿no? Que sigas con esta dependencia tecnológica. Entonces, ¿cuál fue una de las características importantes en términos de modelo de crecimiento, ¿vale? Del modelo de industrialización sustitutivo de importaciones? Crear una industria nacional. Y esta industria nacional implicaba, ¿vale? Crear lo que ustedes ven en redes, las cadenas de proveeduría locales, y también contratar mano de obra local. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué favoreció? ¿El Estado qué hizo? El Estado se convirtió no solamente en esas funciones de Estado, sino también el Estado era productor y el Estado era comprador de estas empresas. Entonces, se hace este efecto bola de nieve en términos de, como lo veía Keynes, el gasto público, ¿no? En esta cuestión del multiplicador del ingreso, que si yo gasto comprándole a una empresa, ¿no? Esa empresa va a requerir empezar a producir y va a comprar a un proveedor y va a contratar trabajadores, y el proveedor al que le compras va a requerir también insumos, ¿no? Y se hace este círculo virtuoso de crecimiento. ¿Qué significa esto? Que se va generando demanda efectiva, que las personas tienen ingreso y por lo tanto pueden comprar. ¿Vale? Entonces, les decía que de los 40 a los 70, ¿no? Y tenemos que ver la temporalidad en cada uno de los países, pero se dio la etapa de crecimiento más importante del capitalismo a nivel internacional. Lo platicábamos con este ejemplo del DMD incremental, y decíamos, mientras eso pase de un lado a otro, el capitalismo funciona. Pero cuando hay problemas de que no hay certeza, o que hay una gran incertidumbre, porque nunca tienes certeza, una gran incertidumbre a si tu inversión va a ser rentable, pues no inviertes, te quedas con el dinero en la bolsa. O bien que ves ahí que tienes un montón de stock de mercancías, tampoco inviertes. O sea, ¿para qué sigues invirtiendo si no has vendido? ¿No? Y decíamos, se puede gestar una crisis. Pero mientras eso funcione, el capitalismo funciona. Entonces, ¿qué es lo que permite que funcione el capitalismo? La venta efectiva. Entonces, de 40 a 70, a nivel internacional, principalmente con los Estados Unidos, se dio el famoso modelo Fordista de producción, que es lo que vamos a ver en lo siguiente, ¿no? A nivel macroeconómico, se dieron acuerdos entre los principales sectores sociales, y decíamos que eran empresarios, sindicatos y Estado, en torno a qué, a cómo se va a generar la riqueza, pero lo más importante, cómo se va a distribuir la riqueza. Y esa forma de distribuir la riqueza permitió que la gran empresa estadounidense, dentro de su territorio, vendiera las cantidades que necesitaba vender. Y eran cantidades ingentes, enormes. ¿Por qué? Porque estábamos hablando que era un método productivo que se basaba en la producción en masa. ¿Vale? Entonces, dado que había acuerdos macroeconómicos, las empresas, de una manera más previsible, podían identificar cómo iba a evolucionar su demanda en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos. ¿Qué me iban a pedir? Eso es bien importante. Entonces, si ustedes se revisan, ¿no? Aquí en México, con sus bemoles, les decía, tuvimos tasas de crecimiento del 6% anuales. Eso significaba que el proceso de acumulación funcionaba internamente. Hubo crecimiento económico, hubo una mejor distribución del ingreso, y las personas podían, ¿no?, consumir.
platiquen con sus abuelos o platiquen, ahí sí ya me pierdo mucho, ¿cómo se llama? Ahí con las edades, porque ustedes están bien chiquitos, ¿no? Podrían ser mis hijos. Entonces, pero platiquen con, bueno, no sé, por eso digo, no es con sus papás, sino con sus abuelos. Yo platico aquí con mi suegra, ¿no? Es una mujer de 70 años y pues una mujer muy trabajadora y ella solita, ¿no? Hizo su casa y compró, propiedades, les dio escuela a sus, hermanos, y lo que más me impresionaba que me decía es que yo ahorré y le compré un camión materialista a mi hermano para que se... Yo ahorita sí como, o sea, les digo, soy profesora de la UAM, y dije, a ver, un camión materialista, pues por muy barato y de segunda mano, así como que dices, híjole, ¿no? Vean cuántas personas, aún profesionistas, siguen viviendo en casa de sus papás porque las condiciones no te dan. Entonces, bien o mal, durante ese periodo, hubo una mejor distribución del ingreso. Las personas tenían un trabajo, teníamos un Estado que gastaba, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa después de los 70? Decimos, entra en crisis, ¿no? El modelo Easy, y vienen todas estas prescripciones neoliberales que dicen, es que el Estado es ineficiente, el Estado no sabe gastar. El Estado se tiene que retirar de la actividad económica. No debe de haber déficit fiscal porque el déficit fiscal es mal, ¿no? Entonces, ahora esas empresas que apoyó el Estado son empresas ineficientes, poco productivas, poco tecnológicas. Tenemos la crisis de la deuda, ¿no? Porque no generaron las divisas que necesitaban. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Y viene el otro modo de crecimiento. Pongan atención. ¿Cómo se genera la riqueza? ¿Cómo se distribuye la riqueza? Y viene el otro modo de crecimiento que se llama el modelo global exportador. Entonces, en ese modelo me dicen, a ver, estas empresas nacionales son ineficientes. ¿Por qué? Porque nunca han enfrentado a la competencia. ¿Vale? Estaba el proteccionismo. Hay que enfrentarlas a la competencia. Ok. Entonces, llegan los 90, viene toda esta cuestión de la desregulación, la liberalización comercial, entran empresas extranjeras. ¿Y qué le pasa a las empresas nacionales? Adiós. Se empiezan, pero con ese adiós, se empiezan a romper un montón de cadenas de proveeduría locales. Entonces, mucha gente se queda sin trabajo. Desaparecen un montón de empresas. Vienen las empresas extranjeras y empiezan a comprar empresas nacionales y empresas públicas, porque acuérdense también que hablaban de la privatización. Dale, el Estado es ineficiente, luego entonces todas las empresas públicas se tienen que vender. Y ahí empieza un proceso también bien importante. Segunda cuestión, hace falta ahorro, ¿no? Estas no tienen ahorro para modernizarse. ¿De dónde puede venir ese ahorro? Del sector externo. ¿Y de qué manera, no? Inversión de cartera, pero inversión extranjera directa. La empresa transnacional tiene que llegar a modernizar a la empresa nacional. Y entonces vamos a hacer todo lo posible por atraer inversión extranjera directa porque va a crear, ¿no? Fuentes de trabajo, va a modernizar la empresa, va a traer innovaciones tecnológicas, va a compartir conocimiento. Bueno, era la panacea. Pero llega la inversión extranjera directa y en lugar de empezar a crear riqueza, lo que hace, compra las empresas que ya estaban. Entonces no es lo mismo que llega una y crea otra y son dos, sino que crea uno y compra uno que ya estaba y sigue siendo uno. ¿Sí me explico? No se está generando mayor riqueza social, pero este modelo exportado, o sea, este modelo de crecimiento, la fuente de generación de riqueza era atraer inversión extranjera directa, que esta inversión extranjera directa produjera en el país y que empezara a exportar, que tomara el país como una plataforma de exportación. De ahí que si ustedes revisan de los 90 para acá, México es de los países que mayor número de tratados comerciales con un montón de países tiene alrededor del mundo, porque todos vienen a producir a México, porque tenemos, ¿no?, la gran bendición geográfica que estamos al lado de uno de los principales mercados a nivel internacional, que es el de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a llegar un montón de empresas internacionales que se van a localizar en toda esta franja del norte y posteriormente en el centro norte de México, todo el Bajío, principalmente industria automotriz o relacionado con ella, que van a tomar a México como su plataforma de producción, pero de exportación. Eso está mal, ¿no? Estaría magnífico. Pero el problema
que gran parte de los insumos que requieren para producir no se producen internamente, sino que se tienen que, ¿qué? Se tienen que importar, ¿sale? Y entonces también, ese es un problema, porque sí, fabrican aquí, pero no compran aquí. Y les estás dando exenciones fiscales y subsidios. Ah, ok, bueno, entonces, ok, no compran, pero pagan buenos salarios. Pues no, porque los salarios que pagan, ¿sale? Los salarios que pagan no están por debajo de lo que deberían de pagar en otros lugares. Y sin embargo, aún así, los salarios que pagan ciertas industrias o ciertas empresas en estos sectores industriales están por encima de lo que te pueden pagar en otro sector de actividad económica. Entonces, esto me va a crear un problema, porque sí, si ustedes lo ven y en las noticias sale, México es el primer lugar en exportación de autos, no sé qué, tal cosa. Ok, pero el problema viene del lado de la distribución del ingreso, porque esa riqueza no se queda aquí. Se regresa al país de origen, se reinvierte poco y los salarios que pagan, los mejores salarios solamente son para segmentos chiquitos de la población trabajadora, pero el grueso queda totalmente ajeno a eso. Entonces tenemos un problema en términos de la distribución del ingreso nacional. Y por eso decíamos, las empresas, ¿les importa la empresa transnacional? No, porque sus mercados no son nacionales, sus mercados son internacionales. Buscan producir en países donde se paga poco y vender en países donde el poder adquisitivo es alto. Pero ¿para quién es el problema? Para las empresas que producen y venden internamente. Y eso es la MIPYME. Y por eso comentábamos el problema en cuestión de la permanencia y la vida de las empresas en México. Por eso lo máximo que pueden vivir son 5 años. Entonces, vean las empresas mexicanas, ¿vale? Vean las empresas mexicanas que tienen más de 100 años de vida en el mercado. Y me pueden decir, Bimbo, maestra, Cemex o tal cosa. Vean el tipo de productos que venden. Y muchas de estas empresas, ¿no? Simplemente Slim se vio beneficiado del proceso de privatización en los 90. Y toda esta cuestión ahí de los negocios, lo que estábamos viendo a Grupo Carso y todo lo demás, han sido al amparo del poder gubernamental. ¿Es una empresa competitiva? No lo sé. Y si esa competitividad se le ha dado la innovación o todas estas corruptelas a través de los lazos que tienen a nivel político, no lo sé, ¿vale? Pero el problema es que este modelo de crecimiento que nos decían, híjole, ¿no? Es importante que las empresas se vinculen a las cadenas globales de valor, que se va a ver transferencia tecnológica y de conocimiento y tal, tal, tal. Eso es una mentira. Porque si ustedes revisan, a ver si mañana les voy a presentar de un trabajo que se va a publicar, yo creo que ya el próximo año, una asesorada de maestría. Ahorita ya está en doctorado. Fue su trabajo de maestría y entonces se ve esta cuestión de la inversión productiva de un montón de empresas como acá. Pero lo más importante es que en términos de consumo, se consumía más en época de crisis en los 70 que de los 90 para acá en México. ¿Por qué? Por la cuestión de la distribución del ingreso. Entonces, por eso es bien importante el modelo de crecimiento, porque tiene efectos para la empresa. La macroeconomía importa a la hora que nosotros estamos analizando a la empresa. Cómo se genera el ingreso y cómo se distribuye el ingreso. ¿Sale? Entonces, la segunda vía, en eso puede actuar la empresa, ¿no? Eso se determina a nivel macroeconómico en el Estado, pero sí puede actuar la empresa a través, ¿no? De estar estableciendo acuerdos, ¿no? Entre los principales sectores sociales. ¿Hasta aquí vamos bien? Más o menos va quedando. Entonces, vean, bueno, el segundo punto lo voy a ver cuando veamos mañana lo del modelo forestal. Hablábamos también, y esto es bien importante, hablábamos también que cuando decíamos que la empresa no sabe si va a poder tener acceso al tipo de trabajador que requiere,
¿vale? Tiene que crearle las condiciones al trabajador para que acepte trabajar con él, ¿vale? Entonces, esto es importante, a ver. Si yo requiero un trabajador tipo casa de Toño, donde hay un montón de jóvenes sin oportunidades de trabajo, que es lo que ha creado este modelo, ¿vale? Un montón de jóvenes, y hablamos de jóvenes también capacitados, porque muchos de los que están trabajando ahí son jóvenes universitarios que buscan una vía para poder complementar sus ingresos, ¿vale? Entonces, pero si yo requiero ese tipo de trabajador, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Requiero que innoven, ¿no? Simplemente que hacen, que ejecuten, que tomen las órdenes, que sienten a las personas, que les digan buenas tardes, buenas noches. No necesito nada más. Voy a crear condiciones, ¿no? Quizás salariales con algún bono, etc., que hagan que esta forma de explotación, si ustedes lo quieren ver, o esta intensidad tan fuerte que tienen a la hora de estar en su trabajo, para que acepten quedarse el mayor tiempo posible. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué es lo que hago con ese tipo de trabajador? Limito lo que puede hacer y prescribo su trabajo. Ahí está. Y por eso le voy a dar un salario que busque que estas personas se queden el mayor tiempo posible ahí. Y eso, y decíamos con comillas, porque muchas de estas personas no aguantan esas condiciones y se van. Pero ¿qué pasa si yo para el tipo de producto o de servicio que le vendo a mi demanda efectiva, requiere un trabajador con ciertas capacidades, como decíamos el de Google, o aquellos que hacen diseño e innovación en Apple? Ah, me interesa poder apropiarme el mayor tiempo posible del conocimiento de ese trabajador. Entonces, yo lo que voy a establecer va a ser un contrato distinto, ¿vale? Aquí son contratos muy, fíjense, esa es una contradicción. Y qué lástima que no vamos a ver este documento de Lipietz, porque nos habla de que estos contratos, o sea, en este ámbito de la flexibilización laboral, cuando vemos este tipo de trabajo, son contratos muy rígidos, en términos de que haces esto, te pago esto. Y cuando nosotros queremos acceder, ¿vale? A trabajadores cuyas habilidades, cuyo conocimiento queremos aprovechar, son contratos muy flexibles, ¿vale? Entonces, con ese tipo de trabajador, yo los voy a dejar cooperar en el proceso productivo y voy a buscar desarrollar su know-how dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque sé que ese desarrollo de su know-how me va a resultar a mí como empresa y como empresario en cuestiones innovativas y me va a permitir la mejora continua de mis productos en un mercado competitivo. Entonces, dependiendo del tipo de trabajador, es si yo le voy a otorgar un contrato flexible, decíamos contrato flexible que llega a Vladimir a la hora que quiere, ¿no? No porque diga que llegues tarde, Vladimir, no eso nada que ver, no va a quedar grabado. No, pero que llegas, o sea, a la hora que tú consideras que quieres llegar, ¿no? Ejecutas tus tareas con la intensidad y en el orden que tú quieres, porque trabajas por objetivos. Aquí no. Con el trabajador no es que trabajas por objetivos, trabajas para alcanzar cierta cantidad de tal cosa y, ¿no? A un nivel. Tú no lo prescribes. ¿Quién lo dice? La empresa. ¿Vale? Entonces, esa incertidumbre de si vas a poder tener un tipo de trabajador u otro, lo vas a tratar de delimitar a través de contratos que les decía, en unos casos son muy rígidos, en otros son flexibles, y vamos a ver que también va a haber diferencias en términos salariales y de prerrogativas indirectas, ¿no? Beneficios más allá del salario para que tú te puedas o para que puedas acceder a ese tipo de trabajador. Todo esto, queridas y queridos, se resume en esta cuestión, ¿no? Que la gestión de la incertidumbre del mercado de trabajo se realiza a dos niveles. Decíamos, a nivel macro, a través del establecimiento de un modo de crecimiento que tiene una parte económica, pero una parte política también importante. Y la segunda a nivel macroeconómico, perdón, microeconómico, a través de una estrategia de ganancia que implemente la empresa, ¿sale? Y esa estrategia de ganancia, dice, se construye en torno a un modelo productivo.
Y ahorita vamos a ver qué es un modelo productivo. ¿Vale? ¿Cuánto vamos de tiempo? Pues vamos bien, nos faltan como 15 minutos, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vamos a trabajar sobre la segunda parte. ¿Dudas? ¿No? ¿Están más allá del bien y el mal? ¿Están más dormidos? Muy bien, profesora, gracias. Ok, a ver, vamos a trabajar con esto. Vean, yo les decía que este documento lo realizan los autores para revisar a la industria automotriz. Y entonces analizan a diversos productores muy importantes de esta industria. Y decíamos, revisan a Ford, revisan la estrategia de ganancia de Ford, la estrategia de ganancia de Volkswagen, la estrategia de ganancia de Toyota, la estrategia de ganancia de Volvo, ¿no? Entonces, estas empresas, ¿qué tienen en común? Producen autos. Todas estas empresas tienen productos, automóviles que atienden a diferentes segmentos de mercado. Recuerden lo que decíamos, identifica tu demanda efectiva e identifica por qué te va a pagar esa demanda efectiva. Todas la tienen, pero ninguna empresa, o sea, y en esta visión evolutiva tienen conocimientos, tienen experiencias que les son propias y también tienen contextos que les son propios. Entonces, estas empresas para producir autos van a implementar estrategias de ganancia distintas. Y eso es lo que revisan los autores en cada uno de los capítulos del libro. Entonces, vamos a identificar dos conceptos. Uno es la fuente de ganancia y la otra es la estrategia de ganancia. ¿Vale? Entonces, ¿qué son fuentes de ganancia? Ellos identifican, ¿no? 2, 4, 5, creo que son 6 fuentes de ganancia. Puede haber más, puede haber menos, en función de la industria que ustedes analicen. Pero en la industria automotriz, ellos identifican que hay estas fuentes de ganancia. ¿Cuáles son? La primera es economías de escala, ¿no? Ya lo han visto. ¿Qué son economías de escala? Las economías de escala son aquellas que aprovecha una empresa porque aumenta su escala productiva, ¿vale? Entonces, invierte mucho más, pero esa inversión hace que los costos de manera unitaria caigan. Piénsenlo así, que van a hacer ustedes su fiesta de graduación, que quieren el coronado o el salón de moda, ¿no? Y que si están ustedes nada más, pues les toca casi como de a 20,000 por rentar el salón. Pero si invitan a una mayor cantidad de personas, ese costo se hace chiquito, ¿no? Se prorratea, se divide entre más changuitos y changuitas, ¿no? Entonces, es lo mismo aquí. Haces una inversión importante, sí, pero esa inversión te va a permitir que producir más y los costos por unidad de producto se caen. Y luego entonces quizá puedes dar precios más competitivos, ¿vale? Entonces, esa es una fuente de ganancia. Otra fuente de, o sea, ¿y eso qué te permite? Ah, si yo estoy buscando un producto cuya ventaja competitiva sea la disponibilidad del precio, pues es una vía que yo puedo explotar. ¿Sí me explico? Ok, entonces, si mi demanda efectiva me gusta que la oferta sea diversa, entonces, ¿qué significa que sea diversa? Ah, piensen ustedes que van a estas tiendas, creo que se ponen muy de moda, con los regalos, ¿cómo se llama? Con los regalos de Navidad, todas estas tiendas de velas, ¿no? Que hay en los centros, comerciales. Hay una que se llama, ay, ¿cómo se llama? Que huelen muy ricos. Bueno, estas velas. Y ustedes llegan y bueno, ahorita están las velas de No es Halloween. la de Bad Bunny. Ándale, esa, ¿no? Entonces hay ofertas por si quieren ir, ¿no? Entonces ustedes llegan y ahorita está toda la colección de Halloween, pues está la colección de otoño, entonces tienen manzana especiada, no sé por qué estoy volteando hacia acá, ¿verdad? Manzana especiada y calabaza tal cosa, ¿no? Entonces hay un montón de diversidad en la oferta, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque mi demanda me pide, sí, velas aromáticas, pero que sean diversas.
Entonces, esa puede ser una fuente de ganancia. Darle a mi demanda un amplio abanico en el cual elegir. ¿Vale? Lo vamos a ver en el caso de la industria automotriz, porque eso fue importante. Cuando ustedes ven el modelo Fordista de producción, que es lo que siguiente que vamos a ver, con Ford estaba el Forte. ¿Tú querías un auto? Sí. Ah, ok, ahí estaba un auto. ¿De qué color? Negro. El siguiente que saliera negro y el otro negro. Era un auto utilitario muy barato, pero nada más había negro. Pero van surgiendo, imagínense, si tú eres un segmento de la población que nunca has tenido acceso a un auto, pues venga el auto negro. Pero ya cuando tu poder adquisitivo va subiendo, pues ya no quieres el auto negro, sino que te quieres, ¿qué? Pues te quieres diferenciar del resto y quieres otras cosas, ¿no? Quizá mayor comodidad y otros colores, etc. Entonces, por eso les digo, es importante ver a qué segmento de mercado voy dirigido. Entonces, en este caso hay segmentos que me piden diversidad en la oferta. Hay segmentos que me piden calidad en el producto, ¿vale? Entonces, y esa calidad le permite a la empresa fijar un precio más alto que el promedio. Entonces, ahí en cuestión de calidad, tenemos en la industria automotriz, ahí en el libro lo comentan el caso de Volvo. ¿Qué es lo que te vende Volvo? Volvo te vende seguridad. Y en todos estos test, ¿no? Donde estampan, pero a velocidades infames, ¿no? Ahí a los muñequitos, ¿no? A los crash test, ¿no? Volvo es de las empresas que te ofrecen eh, la mayor probabilidad de que los ocupantes de un vehículo no sufran daños severos en su salud, ¿no? O sea, o que sobrevivan a un impacto importante. ¿Por qué? Porque se hace de tal manera el auto que protege, ¿no? Toda esta cuestión de los ocupantes. Entonces, y tal cual, Volvo es una de las empresas líderes en seguridad, ¿no? En términos automotrices. Y esa seguridad, pues no es de gratis. Por eso decíamos, si yo le voy a vender este segmento de la población que vende Volvo, así como decíamos que Casa de Toño vende rapidez y precio, Volvo vende calidad, vende seguridad. Y esa seguridad es fruto también de la innovación. Entonces, aquí ya tenemos dos estrategias, ¿sale? Entonces, tanto la calidad como la innovación, lo que te permiten es cobrar un precio más alto que el precio normal de mercado de los otros, ¿vale? Identifican otra fuente de ganancia que es la flexibilidad productiva. ¿Qué es la flexibilidad productiva? Y es el método Toyota, ¿no? Que la empresa puede ajustar en términos productivos, ¿sale? Su oferta en función de cambios en la demanda. Entonces, si hay una etapa en que la demanda disminuye, ¿de qué manera al interior de la empresa nos hemos organizado productivamente para hacerle frente a esas variaciones? O se aumenta la demanda, ¿de qué forma podemos atender? Y esta flexibilidad productiva también tiene mucho que ver con esta cuestión, cómo la han ganado últimamente las empresas con esta cuestión de las cadenas globales de producción. ¿Vale? Eso es una cuestión importante. Y la última fuente de ganancia es la reducción permanente de costos. Eso también es una técnica o es una estrategia, una fuente que vamos a encontrar en muchas estrategias de negocio japonés, porque tenemos ahí las 5S, ¿no? Y la mejora continua, y que si algo se hace bien no significa que no se pueda hacer mejor. Entonces, siempre estar evaluando de qué manera podemos reducir los costos, de qué manera podemos reducir los costos. Entonces, ¿cómo se transforman, ¿vale? Estas fuentes de ganancia en estrategias de ganancia? Aquí me hablan, dice, estrategias de ganancia. Es la combinación de fuentes de ganancia posible. ¿Por qué? ¿Cuándo se pasa de una fuente de ganancia a una estrategia de ganancia? Tiene que ver la distribución del ingreso. Si yo tengo un mercado constreñido que lo que está buscando es precio, yo no puedo implementar una estrategia de ganancia, yo como empresa, basada en la calidad o en la innovación. ¿Por cuál me iría? Por economías de escala. Si tengo un segmento, o sea, si tengo un mercado totalmente balcanizado, no te duermas, ya vamos a terminar hablando. ¿Qué significa balcanizado? Donde son muy claras las diferentes clases sociales.
donde hay segmentos que lo que quieren es, por todos los medios, diferenciarse, ¿no? Del que tiene ahí más cercano. Entonces yo voy a implementar una estrategia de ganancia que vaya hacia la diversidad de la oferta. Si yo tengo amplios segmentos o sea, o yo como empresa me estoy dirigiendo a un segmento de mercado importante con un buen poder adquisitivo, yo le voy a dar calidad de innovación. O tengo un segmento, o tengo un mercado, atiendo un mercado donde las clases o las personas que pueden adquirir se están moviendo constantemente, pues me tengo que ir por flexibilidad productiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fuente de ganancia y estrategia de ganancia? Que la estrategia de ganancia tienes que ver el contexto macroeconómico. O sea, si es explotable esa fuente de ganancia. ¿Vale? Entonces, esa es la gran diferencia con la fuente de ganancia y la estrategia de ganancia. ¿Qué vamos a ver mañana? Vamos a ver, entonces estamos hablando de esta estrategia de ganancia. Imagínense que yo soy Ford, ¿vale? Y es lo que vamos a ver, la estrategia volumen, e identifico que macroeconómicamente existen las condiciones para explotar la fuente de ganancia economías de escala. Entonces, mi estrategia de ganancia se va a basar en esto, en las economías de escala, en volumen. Ok. ¿Cómo lo llevo a la práctica? A través de lo que se conoce como modelo productivo. Y el modelo productivo tiene tres componentes: la política producto, la organización productiva y la relación salaria. Necesito que lean, ¿vale? Si no lo han hecho, esta cuestión del modelo productivo, ¿vale? ¿Qué engloba el modelo productivo? ¿Por qué es importante que lo veamos? Porque con base en el ejemplo del libro, bueno, no del ejemplo, vamos a irlo revisando con base en el mismo análisis del siguiente capítulo, ¿vale? Entonces, esto sería con lo que cerraríamos estas clases, ¿no? O sea, terminamos de ver qué implica un modelo productivo, vemos el siguiente capítulo que nos habla del modelo productivo fordista. Vamos a hacer la diferencia entre el modelo fordista de producción y el modelo productivo fordista, porque uno es a nivel macroeconómico y otro es a nivel microeconómico, ¿no? Pero que considera la cuestión macro. Y les decía, vamos a revisar qué implica cada modelo productivo y lo vamos a ver ahí con el ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta acá? Mañana entonces, ¿quedamos? ¿A qué hora nos vemos? Creo que no quedamos. ¿No quedamos a qué hora? No No. nos dijo. Ah, no les dije. A ver, entonces, según mi marido, tiene clase como a las... Ok. Ustedes sí podían, ¿verdad? Sí, Bien, mañana sí. ok. Entonces, ¿les parece si nos vemos, si nos vemos a las 11:30? Está bien. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita dejo de compartir para que mañana es el eclipse, ¿verdad?